La teoría clásica de los test aparece por primera vez en el siglo XX a partir del trabajo de Charles Sperman. De alguna manera este puede considerarse como el inicio de la psicometría, la cual pues hace referencia a pruebas de test destinados a evaluar conocimientos, actitudes y como también funciones. El énfasis de la teoría clásica está puesto en lograr la exactitud a medida o en su defecto la determinación del error de medición. Es por eso que es también llamada la teoría del error de medición, la cual pues pretende explicar que a partir de un valor de test medio de una persona se puede llegar a un valor verdadero. De la magnetización, características o rasgos de la personalidad que se quieren decir. Bueno, quizás el concepto más importante de la teoría clásica de los test son la fiabilidad y la validez. La fiabilidad se entiende como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite, y la validez se refiere al grado de que la evidencia empírica y la teoría apoya las interpretaciones de las puntuaciones de los test. La teoría clásica de los test es un enfoque que tiende a ser muy utilizado en el análisis y construcción de los test. Las respuestas por una persona en los test son comparadas a través de métodos estadísticos o cualitativos con las respuestas de otros individuos que correspondieron al mismo test. El modelo lineal clásico, se desarrolló en el siglo XX. Cuando Sperman propone la teoría clásica de los test, el investigador propone un modelo muy simple para las puntuaciones de las personas en los test. El modelo lineal clásico, que es un modelo que consiste en asumir las puntuaciones de las personas, se obtiene en el test al que denominamos su puntuación empírica y que suele designarse con la letra X. Este está formado por dos componentes. Los tres supuestos del modelo clásico son la puntuación verdadera, la espera matemática de las puntuaciones verdaderas, el tamaño de los errores que afectan estas puntuaciones y los errores de medias de un test concierne no está relacionado con los errores de media en otro. La medición en la psicología se constituye como una herramienta que le permite al psicólogo cuantificar características humanas y objetivizar procesos de evaluación. Ahora, ¿qué es la medición? Esta se encarga de asignar valores numéricos a la conducta y ejecución de una persona mediante determinados procedimientos según reglas específicas. Se expresa en escalas de valores tales como son las nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Las nominales son símbolos numéricos que se emplean para nombrar, identificar o clasificar ciertos datos. Las ordinales son los símbolos numéricos que indican un rango o un orden. De intervalo son números que son iguales pero no conocen la distancia de cero. De razón, cada número puede expresarse como una distancia a partir de cero. La medición puede ser objetiva o subjetiva. La objetiva es específica después de obtener los resultados de ciertas propiedades físicas o psicológicas. Esta información sale de instrumentos o dispositivos. La subjetiva se encarga de asignar un valor de acuerdo con el criterio personal del evaluador. La medición utiliza instrumentos, pues valga la redundancia, que se permitan medir, ayudan a obtener una información objetiva y certera de la conducta de la persona. Estas son observación directa, observación naturalista, observación indirecta, experimentación y razonamiento. La evaluación es el proceso por el cual se emite un juicio de valor. Este juicio tiene como elementos un objeto y un criterio de juicio o valoración. La evaluación tiene como características formulación y redacción de ítems,
Para la formulación y redacción de ítems hay que tener en cuenta dos test diferentes, el de rendimiento óptimo y el de rendimiento típico. Para el rendimiento óptimo hay algunas recomendaciones para redactar los ítems, los cuales son: la idea principal del ítem debe estar en el enunciado, hay que tener simplicidad en cada uno, evitar el conocimiento excesivamente trivial o excesivamente rebuscado, hay que evitar dar información irrelevante en el enunciado, dar indicios sobre la solución y cuestiones sobre opiniones. También no encadenar unos ítems con otros, anticipar la dificultad e incluir preguntas de todo rango de dificultad. La dificultad no debe estar en la compresión del ítem y hay que minimizar el tiempo de lectura. También hay que evitar el uso de negaciones. También el número de preguntas debe ser proporcional a la importancia dada a cada una. Hay que corregir los aciertos obtenidos por el azar y entre cuanto más ítems, mejor. Por otro lado, en el rendimiento típico nos dan estas recomendaciones. Utilizar el tiempo presente. Deben ser relevantes en el sentido de que su contenido debe relacionarse claramente con el rasgo. El contenido tiene que ser claro y evitar excesivamente la generalidad. Frases cortas, simples y inteligibles. Tener en cuenta que lo que se dice en la declaración puede ser asumido por alguien y no por todos. En la escala de actitudes, no plantear la existencia o no de hechos, sino el posicionamiento personal sobre la afirmación. Para también hay que minimizar la aquiescencia. Conviene redactar los ítems de modo directo e inverso. También hay que evitar el uso de dobles negaciones y en lo posible, aunque no es fácil, se debe minimizar la posibilidad de deseabilidad social. Cada test tiene su formato de respuesta. En el rendimiento óptimo tiene tres formatos: el de elección binaria, que es sí o no; el de elección múltiple, que son más de dos alternativas; y el emparejamiento, que es encontrar las parejas entre conjuntos de conceptos. En el rendimiento típico se encuentra el formato de opción binaria, que es que la persona manifieste si está o no en desacuerdo. También está el de categorías ordenadas. Este formato establece un continuo ordinal de más de dos categorías que permite a la persona matizar su mejor respuesta. Y también se encuentra el de adjetivos bipolares, que se trata de poner adjetivos opuestos para permitir estudiar el significado semántico que se atribuye a determinados constructos, personas o instituciones. Ya para finalizar, también se encuentra la cuantificación de las respuestas. Para cuantificar las respuestas del rendimiento óptimo, estas se cuantificarán con 1 en el acierto y 0 en el error, lo que significa que su puntuación será igual al número de ítems acertados. En el rendimiento típico se requieren ciertos matices. Dado un formato de respuesta determinado, es necesario cuantificar las posibles respuestas a un ítem teniendo en cuenta que la alternativa con mayor valor sea la que indique mayor nivel de rasgo, aptitud y opinión.